Organizar la democracia colombiana. A nuestra patria llegó el poder oscuro y criminal del narcotráfico. El gobierno no podía negociar. El 11 de marzo de 1990, Colombia fue testigo de un hecho que marcó un antes y un después en la democracia colombiana. Estudiantes de universidades públicas y privadas, profesores y ciudadanos salieron a las calles en busca de una constituyente, para cambiar una constitución que regía y era vigente por más de 100 años, la Constitución de 1886. El siglo XX marcó hechos que marcaron esta constituyente y el nacimiento de la misma. Hechos que marcaron tanto la historia del país como el rumbo de la democracia en Colombia. La guerra de los 1000 días, la constituyente de 1910, la masacre de las bananeras, la crisis de 1929, la revolución en marcha, el asesinato de Gaitán, el inicio de la violencia, sin duda en ascenso, el plebiscito de 1957, el Frente Nacional, pactos por la paz, el holocausto del Palacio de Justicia, el auge de las violencias y las distintas guerrillas llamaron la atención y también fueron causales para la creación de la séptima papeleta, impulsada por estudiantes que querían ver el país en buenas manos y en un intento de paz. Si bien ese día, el 11 de marzo de 1999, los ciudadanos estaban convocados a las elecciones de Senado, asambleas, Cámara, alcaldías, gobernaciones y, sumado a esto, una consulta interna del Partido Liberal. Sin embargo, una nueva papeleta, la séptima papeleta, fue impuesta de forma no legítima para pedir una nueva constituyente y cambiar la constitución que ya regía hace más de 100 años. Los ciudadanos en un principio tenían que depositar en las urnas 6 papeletas. Sin embargo, esta séptima fue crucial para la historia del país. Aunque no tenía un soporte jurídico ante las elecciones, fue un antes y un después en la democracia, en donde se prevaleció el derecho de la vida y de los ciudadanos en esta nueva constitución. Si bien esta séptima papeleta no tenía soporte jurídico, en estas elecciones dio una luz de esperanza a lo que sería una Colombia sumergida en la violencia, en el narcotráfico y en el paramilitarismo, en donde la violencia cesaba día tras día en todas las calles del país. Con un ánimo renovador y con esperanza de cambio, los colombianos salieron a las urnas en la década de los 90 para exigir un cambio a lo que sería una constitución sumamente obsoleta y sin representación de la ciudadanía. La bomba estalló principalmente con el asesinato de Galán, en donde fue candidato presidencial y iba en contra principalmente de la violencia y el narcotráfico, en donde prometía ponerles un fin. A este lo callaron, matándolo, y también no dejándolo ser presidente, para persistir en lo que era la oscura época colombiana de la violencia, narcotráfico y mafia. La séptima papeleta surge a partir de varias problemáticas vividas en Colombia en la década de los 90. Las diversas mafias, los asesinatos a candidatos presidenciales por parte del sicariato y una constitución ya obsoleta son algunas de las razones que explican la necesidad de exigir por el pueblo colombiano la séptima papeleta en Colombia en 1991. Colombia estaba pasando por una época difícil, el narcotráfico, y también la violencia se estaba metiendo dentro de los poderes legislativos como el Congreso. Esto ocasionando una gran ruptura entre la confianza entre la ciudadanía y también la representación de la misma dentro del presidente, desde los ojos del presidente. Por lo que en el siguiente video y en el siguiente informe se responderá la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron las razones que explican la necesidad de exigir la séptima papeleta en Colombia de 1991?
La participación ciudadana, sin duda, fue un pilar fundamental para la formulación de la séptima papeleta. La llamada participación ciudadana es aquella que por medio de participaciones indirectas y directas hacen cambios dentro de la sociedad al ojo del ente o del Estado. Estos cambios son formulados por los ciudadanos de manera individual o colectiva y logran objetivos claves en materias económicas, sociales y políticas. Sumado a esto, esta participación ciudadana es equivalente a tomar decisiones que los perjudicarían o los beneficiarían según el proyecto que presente el Estado. Esto, sin duda, cambiando el rumbo de muchos proyectos que se pueden presentar. Y sumado a esto, pueden lograr cambios sumamente grandes dentro de una sociedad. Este, en específico, es el caso de la séptima papeleta, un movimiento estudiantil donde estudiantes de universidades públicas y privadas salen en voz de protesta para exigir un cambio en la democracia y constitución de Colombia en la década de los 90. Este movimiento participativo y participación ciudadana de la séptima papeleta exigía y también necesitaba cambios dentro del país. Principalmente, el Congreso de la República no respondía a las necesidades básicas de los ciudadanos, ya que este Congreso estaba sumergido dentro del narcotráfico que lo manipulaba día tras día para tomar sus decisiones. Esto, según Gustavo Salazar, magistrado actual de la JEP. La séptima papeleta también materializó el sueño de los jóvenes estudiantes de universidades públicas y privadas en vivir en un país en paz, en donde la esperanza de no ser matado por el que diga y piense distinto sea una realidad, sino que sea algo totalmente raro en el territorio. Por tantas injusticias vividas en el país, la participación ciudadana fue clave para el cumplimiento y surgimiento de este movimiento, la séptima papeleta. Para ponerle freno a lo que estaba viviendo el país en esa época, la participación ciudadana en la séptima papeleta interpretaba y también intentaba ponerle un freno a toda esta situación de narcotráfico, de falta de derechos, una constitución obsoleta y que no cumplía con las necesidades del pueblo, y también de políticos ineptos que no cumplían con las expectativas ni representación que el pueblo ameritaba. Personajes trascendentales y figuras públicas y políticas actuales como Claudia López, Fernando Carrillo, Alejandra Barrios o Gustavo Salazar son ejemplos y también fueron miembros de lo que fue la séptima papeleta para exigir un cambio dentro de la Constitución y también de la realidad nacional. Como lo llama Fernando Carrillo, la generación constitucional fue, sin duda, la generación que dio un cambio y dio un paso a seguir en medio de tantas violencias y tantas violaciones a los derechos humanos para reformar una democracia que se estaba cayendo en cada pedazo. Estas personas y también miembros de la séptima papeleta en la década de los 90 están totalmente convencidas de que la séptima papeleta es un cambio y también fue una acción de participación ciudadana que dio a los objetivos que la ciudadanía ameritaba en aquella época. Según Claudia López, la séptima papeleta, sin duda, fortaleció la ciudadanía, ejerciendo un poder de voz y también ejerciendo un poder de voto más fuerte que el de los grandes políticos y más grande que las élites políticas, que en ese entonces tenían un poder ilimitado ante la ciudadanía. Sumado a esto, Gustavo Bolívar, el magistrado de la JEP, encontraba en la década de los 90, siendo estudiante de Derecho, una necesidad y una preocupación gigante de una voz de protesta para generar un cambio dentro de lo que sería la violencia, la mafia y también el narcotráfico colombiano. Alejandra Barrios afirma que la Constitución de 1886 estaba totalmente obsoleta y que no permitía dar una necesidad y representación del pueblo por medio de la misma, lo cual lo hace ineficaz. Algo en común que tienen todos los integrantes de la séptima papeleta es la necesidad de protestar ante hechos injustos que ocurrían en la década de los 90, exigir un cambio por medio de la participación ciudadana y por medio de la voz del pueblo, para que de esta forma
pararan estos actos violentos y estos actos que iban en contra de la integridad, dignidad y vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los colombianos. Este acto ciudadano y esta participación ciudadana se dio principalmente con pilares fundamentales de la no violencia y con voz de protesta de forma significativa y simbólica. Este acto ciudadano fue crucial para la historia de Colombia, ya que marcó un antes y un después en lo que sería una era violenta y también con una constitución sin representación a una constitución nueva, a una nueva democracia con representación ciudadana. Sin duda, la participación ciudadana en medio de la séptima papeleta fue crucial, ya que por esta se fortaleció la ciudadanía y también por voz de protesta pacífica se lograron grandes cambios en la década de los 90 que hoy persisten y también nos benefician como colombianos. Por la presión ciudadana se logró una constitución con representación del pueblo. Los indígenas tienen participación en la misma, en donde se demuestra que toda persona y que toda clase étnica y también todo grupo social en Colombia tiene representación por medio de la Constitución, logrando grandes objetivos y también logrando grandes logros sociales en nuestro país. Sumado, en palabras de Claudia López, mucha gente no creía en el movimiento Séptima Papeleta, ya que era un movimiento pacífico, que eran unos ilusos y unos soñadores que no iban a lograr su objetivo. Sin embargo, por medio de la paz y también por medio de una participación ciudadana masiva y objetivos colectivos, lograron grandes cambios en el país y también lograron nuevas eras y una nueva era en la democracia y también una representación más profunda dentro de lo que sería nuestra ciudadanía. Esta participación ciudadana de la séptima papeleta logró un objetivo bastante importante, la de diversificación de la política y también de la democracia. Respaldados por la Constitución, varios grupos sociales y varios grupos políticos con distintas ideologías fueron capaces de tener voz en medio de lo que sería una violencia inevitable en Colombia. En palabras de Alejandra Ríos, por primera vez en Colombia, la diversificación en política fue una realidad y pasamos de ser bipartidistas entre conservadores y liberales a tener una democracia mucho más amplia, representaciones en varios sectores políticos, en donde cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos y seguía ideologías y seguía ideas en donde se sentían identificados. Un ejemplo de ello es Antonio Navarro Golf, en donde era militante del M-19, pero gracias a una constitución y un acuerdo de paz entre la presidencia y el movimiento M-19, logró estacionarse en la política y ahora, en tiempos actuales, debate sus ideas en medio de la paz. En voz y en palabras de Alejandra Barrios, afirma que ver a Antonio Navarro Golf sentado en el Congreso debatiendo sus ideas es muestra y también prueba irrefutable de que el país cambió de pasar a tomar las armas para conseguir participación política a simplemente tener una democracia sólida en donde cualquier ciudadano con cualquier ideología pueda participar. La participación ciudadana en la séptima papeleta no solo fue una consolidación de una constitución, también fue un cambio en el que se priorizó al ser humano, a los derechos, a la participación ciudadana y también a una democracia, que a cada paso se deformaba y que tenía riesgo de tener pérdidas importantes. La séptima papeleta representó de una forma u otra forma el pro de una constituyente, en un pro de una constituyente más inclusiva al ciudadano más pobre, al ciudadano más vulnerable, hasta el ciudadano más privilegiado en nuestra sociedad. Una representación conjunta, con participación ciudadana y con un objetivo claro. Sumado a esto, la séptima papeleta también marcó un pro a la paz, un pro a el que se defendían las armas por su ideología política y también por su pensamiento político, pudiera subir al poder en medio del Congreso para que de esta forma no se llevara al poder por las armas, sino también fuera la democracia y también sus argumentos e ideas quienes lo llevarían
a hacer grandes cosas y grandes logros por el país en medio de debates, democracia y en medio de una participación ciudadana dentro del Congreso y también fuera. Sin duda, este movimiento estudiantil con participación ciudadana marcó un antes y después en el país. Aún falta camino por recorrer, pero afirma, en palabras de Claudia López, que cambió y formó desde el sector público y privado una visión conjunta para construir un país en paz y un país con esperanza de la no violencia. En conclusión, la Constituyente de 1991 fue un logro para todos los ciudadanos y para todos los colombianos en el territorio, esperanzados por un país en paz y también por un país en pro de la vida, en pro de una democracia y en pro de la participación ciudadana. Sin duda alguna, la séptima papeleta fue un ejercicio democrático y de participación ciudadana que permitió a todos tener una representación dentro del Estado y al ojo del Estado. La Constitución de 1991 se rige con principios y también valores tan cruciales dentro de nuestra sociedad, que son importantes para la formación de una sociedad en paz y también, y sin duda, con derechos. Sin embargo, esta Constitución, que está tan bien construida, le falta un componente fundamental para lograr lo que sería la utopía de la Constitución, que es su debido cumplimiento. Actualmente la Constitución se cumple en una medida proporcional, ya que seguimos en un conflicto armado, seguimos en la violencia, seguimos en varias mafias y también seguimos con una paz que no ha llegado. La séptima papeleta demuestra en cada de sus pasos que la voz y participación ciudadana son importantes dentro de una sociedad y más dentro de una democracia en formación. La participación ciudadana va más allá en dar ideas, es generar cambios y también aprender a tomar decisiones por el bien de todos y no de manera individual. Sin duda, la séptima papeleta es ejemplo de ello y demuestra que por medio de objetivos colectivos y también por un pensamiento en común y una visión de país en común se logran grandes cambios en pro de todos y no de unos pocos. Alejandra Barrios, en medio de la entrevista y en medio de distintos documentos, afirma que la séptima papeleta era maravillosa precisamente por eso, que no se regía para seguir a una persona, sino más bien se regía a partir de una visión de país en común, un propósito en común. Precisamente por esto, y en conclusión, la séptima papeleta fue exigida por varios ciudadanos colombianos para cambiar una era de violencia y de violaciones constantes a los derechos humanos a una era totalmente tolerante y totalmente más humana, manteniéndose en una constitución. En conclusión, las necesidades para exigir esta nueva constituyente en 1991 son el freno a la violencia, al narcotráfico y también al sicariato, que estaban desbordados en los índices de violencia y también desbordados a medidas totalmente peligrosas en nuestra sociedad y en nuestra sociedad y política. Precisamente por esto, la microhistoria italiana se ve reflejada en todo lo que es la participación ciudadana de la séptima papeleta, yendo de un concepto macro, que es en sí la séptima papeleta como movimiento para la Constitución y la constituyente, a algo mucho más mínimo, algo más micro, que sería la participación ciudadana, sus fundamentos y sus consecuencias dentro de lo que sería hoy en día la nueva democracia y la nueva era colombiana, una era colombiana con más igualdad, más humana, con una constitución renovada, con representación principalmente del pueblo y de cada uno de sus componentes. Precisamente, la microhistoria italiana se define como aquello que va desde algo macro a algo totalmente mínimo. Algo macro, en el caso
de la séptima papeleta a lo que sería algo micro como la participación ciudadana y sus consecuencias dentro de nuestra sociedad. La constituyente sí es posible. Esto es un problema político, no jurídico, porque la paz y la democracia de Colombia no puede depender del fallo de la Corte Suprema de Justicia, depende de la voluntad del pueblo colombiano. ¿Ustedes qué van a hacer entonces? Nosotros invitamos al pueblo a que vote el 27 de mayo por la constituyente, a que apoye la idea democrática, a que se organicen comités regionales, departamentales, para apoyar no solo el 27 las elecciones, sino todo el proceso democrático sobre la constituyente. Para tal efecto le solicitamos al señor registrador de la Nación que contabilice los votos y para tal efecto le solicitamos muy respetuosamente al señor presidente de la República que agote todos los mecanismos políticos y jurídicos que tenga a su alcance para que esa contabilización sea posible.